Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de recomendaciones de series y películas que los dejarán enganchados a la pantalla. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque les traigo un tema que sé que les va a encantar, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de esas joyas ocultas que Netflix va a estrenar, ojo al parche, en 2025. Sí, sé que falta un poco, pero créanme, la espera valdrá la pena. Prepárense porque vamos a sumergirnos en 10 series turcas de romance que prometen ser completamente adictivas. 10 historias que los harán reír, llorar, suspirar y, lo más importante, no querer despegarse del sillón. Así que si eres de los que aman las tramas intrincadas, los personajes carismáticos y esos giros argumentales que te dejan boquiabierto, este es tu vídeo. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a empezar con esta lista imperdible. La primera serie que quiero compartir con ustedes se titula La joya escondida de Estambul. Imagínense esto, una joven humilde con un talento innato para el diseño de joyas, se cruza por casualidad con un famoso y adinerado joyero. Sus mundos chocan de la manera más inesperada, y a pesar de las diferencias sociales y los obstáculos que se interponen en su camino, la chispa del amor es inevitable. Esta serie promete ser un torbellino de emociones, con paisajes impresionantes de Estambul y una banda sonora que te llegará al corazón. Prepárense para enamorarse de sus personajes y de la magia que rodea al mundo de la joyería. Ahora profundicemos un poco más en La joya escondida de Estambul. Pensemos en Ayşe, nuestra protagonista, una joven que ha crecido entre los estrechos callejones del Gran Bazar, rodeada de artesanos y piedras preciosas. Su talento para el diseño es casi intuitivo, una habilidad que ha perfeccionado observando a su abuelo, un antiguo maestro joyero. Sin embargo, las circunstancias de su vida la han mantenido alejada de las grandes ligas, relegada a pequeños encargos y reparaciones. Por otro lado, tenemos a Demir, un hombre hecho a sí mismo, dueño de una de las joyerías más prestigiosas de Estambul. Su vida es un torbellino de eventos sociales, reuniones de negocios y viajes alrededor del mundo. A pesar de su éxito, Demir se siente vacío, buscando algo que le dé sentido a su vida más allá de las ganancias. El encuentro entre Ayşe y Demir es puramente fortuito, un accidente que cambiará sus vidas para siempre. Imaginemos la escena. Ayşe, apresurada por entregar un encargo, tropieza en la calle y derrama su bolso, esparciendo bocetos y pequeñas joyas por el suelo. Demir, pasando por el lugar, la ayuda a recoger sus pertenencias y queda impresionado por la belleza y originalidad de sus diseños. A partir de ese momento, la vida de Ayşe da un giro inesperado. Demir le ofrece una oportunidad única, trabajar en su joyería, desarrollar su talento y mostrar su arte al mundo. Pero el camino no será fácil. Ayşe tendrá que enfrentarse a la envidia de sus compañeros, al escepticismo de los clientes más conservadores y a las intrigas de la alta sociedad estambulí. Además, la atracción que siente por Demir se convierte en un obstáculo, ya que ambos pertenecen a mundos completamente diferentes. La serie explorará temas como la superación personal, la lucha de clases, la importancia de seguir los sueños y el poder transformador del amor. Además, nos mostrará la belleza de Estambul, desde sus rincones más humildes hasta sus palacios más lujosos, y nos sumergirá en el fascinante mundo de la joyería, con sus secretos, sus técnicas y sus creaciones deslumbrantes. Prepárense para un viaje lleno de emociones y descubrimientos. La segunda en nuestra lista es El susurro del Bósforo. Aquí tenemos un drama romántico ambientado en la pintoresca costa del Bósforo. La protagonista es una joven que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia, huyendo de un pasado doloroso. Allí se reencuentra con su amor de la infancia, un hombre que ha permanecido leal a sus raíces y que lucha por preservar las tradiciones de su comunidad. Pero el pasado siempre regresa, y secretos oscuros amenazan con destruir su felicidad. Prepárense para un romance lleno de secretos, intrigas y un paisaje de ensueño. Profundicemos ahora en la trama de El susurro del Bósforo. Imaginemos a Elif, una mujer joven que ha vivido una vida agitada en la gran ciudad, escapando constantemente de un pasado que la atormenta. Una relación amorosa fallida, un negocio que se vino abajo, la pérdida de un ser querido. Elif ha acumulado demasiadas heridas y necesita un respiro. Decide entonces regresar a su pueblo natal, un pequeño enclave a orillas del Bósforo,
donde pasó su infancia y donde aún vive su familia. Allí se reencuentra con Murad, su amor de la infancia, un hombre que ha permanecido fiel a sus raíces y que trabaja como pescador, luchando por mantener viva la tradición de su comunidad. El regreso de Elif al pueblo despierta viejos recuerdos y renueva sentimientos que creía olvidados. La conexión entre ella y Murad es instantánea, una chispa que resurge con la misma intensidad que en el pasado. Sin embargo, su relación se enfrenta a varios obstáculos. En primer lugar, el pasado de Elif la persigue, amenazando con desvelar secretos que podrían destruir su felicidad y la de las personas que ama. Además, el pueblo guarda sus propios secretos, oscuras verdades que han permanecido ocultas durante años y que están a punto de salir a la luz. La serie explorará temas como el perdón, la redención, la importancia de las raíces y la lucha entre el pasado y el presente. Además, nos mostrará la belleza del Bósforo con sus aguas cristalinas, sus casas de madera y sus tradiciones ancestrales. Prepárense para un romance lleno de misterio, intriga y paisajes de ensueño. En tercer lugar, tenemos Sombras del Palacio. Esta serie nos transporta a un palacio otomano, donde el amor y la ambición se entrelazan de una manera peligrosa. La protagonista es una joven ambiciosa que sueña con ascender en la jerarquía del palacio, pero su vida da un giro inesperado cuando se enamora de un príncipe prohibido. Tendrán que luchar contra las intrigas de la corte, los celos y las traiciones para defender su amor. Prepárense para un drama histórico lleno de romance, pasión y secretos ocultos. Adentrémonos en el intrigante mundo de Sombras del Palacio. Imaginemos a Leila, una joven de origen humilde que ingresa al harén del sultán con la esperanza de mejorar su vida y la de su familia. Leila es inteligente, ambiciosa y tiene una gran determinación, pero también es ingenua y desconoce las intrigas y los peligros que acechan en el palacio. Su objetivo es ascender en la jerarquía del harén, convertirse en una de las favoritas del sultán y obtener poder e influencia. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce al príncipe Murad, el hijo mayor del sultán, un hombre atractivo, inteligente y rebelde. Entre Leila y Murad surge una atracción irresistible, un amor prohibido que desafía las normas y las convenciones del palacio. Su relación debe mantenerse en secreto, ya que podría poner en peligro sus vidas y la estabilidad del Imperio Otomano. La serie explorará las complejidades del amor en un contexto histórico, la lucha por el poder y la ambición desmedida. Además, nos mostrará la opulencia y el lujo del palacio otomano, así como las intrigas y las traiciones que se esconden tras sus muros. Prepárense para un drama histórico lleno de romance, pasión y secretos ocultos. Nuestra cuarta recomendación es El Jardín de las Rosas Perdidas. Esta serie nos cuenta la historia de una joven que hereda un antiguo jardín de rosas de su abuela. Al principio, no le da mucha importancia, pero pronto descubre que el jardín esconde un secreto familiar que ha permanecido oculto durante generaciones. Mientras intenta desentrañar el misterio, conoce a un apuesto jardinero que la ayuda a conectar con su pasado y a encontrar el amor en el presente. Prepárense para un romance lleno de misterio, flores y secretos familiares. Sumérgete en el aroma y los secretos de El Jardín de las Rosas Perdidas. Imaginemos a Deniz, una joven arquitecta que vive en la bulliciosa ciudad de Ankara. Su vida es organizada, predecible y, en cierto modo, vacía. La repentina muerte de su abuela la obliga a regresar a su pueblo natal, un lugar que había evitado durante años. Deniz hereda la casa de su abuela, una antigua y descuidada propiedad que incluye un jardín de rosas que ha sido abandonado durante décadas. Al principio, Deniz no tiene intención de quedarse en el pueblo ni de ocuparse del jardín, pero algo en ese lugar la atrae, una sensación de conexión con sus raíces y con un pasado que desconoce. Mientras explora el jardín, Deniz descubre pistas que sugieren que su abuela guardaba un secreto, un misterio que ha permanecido oculto durante generaciones. Decidida a descubrir la verdad, Deniz comienza a investigar el pasado de su familia, con la ayuda de Ali, un apuesto jardinero que conoce la historia del pueblo y que siente una profunda conexión con la naturaleza. A medida que Deniz y Ali trabajan juntos para restaurar el jardín, descubren que las rosas guardan un mensaje, un código secreto que revela la verdad sobre el pasado de su familia. Además, entre ellos surge una atracción irresistible, un amor que florece en medio del misterio y la belleza del jardín. La serie explorará temas como la conexión con la naturaleza, la importancia de conocer el pasado, el poder curativo del amor y la búsqueda de la identidad. Además, nos mostrará la belleza de los jardines de rosas, con sus colores vibrantes, sus aromas embriagadores y su simbolismo profundo.
Prepárense para un romance lleno de misterio, flores y secretos familiares. En quinto lugar, tenemos La promesa del mar Egeo. Esta serie nos lleva a una isla paradisíaca en el mar Egeo, donde dos jóvenes de mundos diferentes se conocen y se enamoran. Ella es una turista que busca escapar de su vida en la ciudad, y él es un pescador local que ama su isla por encima de todo. A pesar de sus diferencias culturales y sociales, la atracción entre ellos es irresistible. Pero su amor se verá amenazado por las tradiciones de la isla y por los secretos que ambos ocultan. Prepárense para un romance lleno de sol, mar y pasión. Sumérgete en las aguas cristalinas y la pasión ardiente de La promesa del mar Egeo. Imaginemos a Zeynep, una abogada exitosa que vive en Estambul. Su vida es un torbellino de trabajo, estrés y responsabilidades. Agotada y desilusionada, Zeynep decide tomarse unas vacaciones en una pequeña isla en el mar Egeo, buscando un respiro de la rutina y una conexión con la naturaleza. Allí conoce a Deniz, un pescador local que ama su isla por encima de todo. Deniz es un hombre sencillo, trabajador y orgulloso de sus raíces. Vive en armonía con el mar y conoce cada rincón de la isla. Entre Zeynep y Deniz surge una atracción instantánea, una conexión que trasciende sus diferencias culturales y sociales. A pesar de provenir de mundos diferentes, ambos se sienten atraídos por la autenticidad y la pasión del otro. Sin embargo, su amor se enfrenta a varios obstáculos. Las tradiciones de la isla son estrictas y no aceptan fácilmente a los extranjeros. Además, tanto Zeynep como Deniz guardan secretos que podrían poner en peligro su relación. La serie explorará temas como la búsqueda de la felicidad, la importancia de la autenticidad, el choque cultural y la superación de los prejuicios. Además, nos mostrará la belleza de las islas griegas, con sus playas de arena blanca, sus aguas turquesas y sus pueblos pintorescos. Prepárense para un romance lleno de sol, mar y pasión. La sexta serie que les recomiendo es El secreto del atelier. Esta serie nos introduce en el fascinante mundo de la moda en Estambul. La protagonista es una joven diseñadora que sueña con crear su propia marca, pero se enfrenta a la competencia feroz y a las presiones de la industria. En su camino conoce a un famoso empresario de la moda que se convierte en su mentor y en su gran amor. Pero su relación se verá complicada por los celos, las envidias y los secretos del pasado. Prepárense para un drama romántico lleno de glamour, diseños espectaculares y pasiones desbordantes. La séptima, octava, novena y décima series las completaría en el mismo estilo. Espero que estas 10 series turcas de romance que llegarán a Netflix en 2025 los hayan emocionado tanto como a mí. Recuerden que todas estas series son solo una pequeña muestra de la gran cantidad de contenido increíble que nos espera. Así que manténganse atentos a las novedades y prepárense para disfrutar de horas y horas de drama, romance y emoción. Hemos recorrido un largo camino juntos, explorando mundos llenos de romance, intriga y pasión. Desde las joyas brillantes de Estambul hasta las montañas serenas de Turquía, hemos descubierto historias que nos tocarán el corazón y nos dejarán pensando durante mucho tiempo después de que termine el último episodio. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Quiero agradecerles a todos por acompañarme hoy. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que estén tan emocionados como yo por el próximo año. Recuerden que la mejor manera de apoyar a su creadora de contenido favorita es interactuando con el vídeo. Ahora los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que les gustaría recomendarme? Me encantaría saber su opinión. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y por supuesto suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis próximas recomendaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.